Muy buenas tardes. El derecho del obrero no puede ser nunca el odio hacia el capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y del otro. José Martí. Compañeros universitarios, docentes, miembros de la administración pública y comunidad en general. Para el proyecto Sea Académico Grupo Delta Conductual y muy en especial de la iniciativa Litis, es un honor presentarles al miembro del Presidium que nos acompaña esta tarde, al licenciado Carlos Palafox Velázquez, secretario administrativo del Centro Universitario de la Costa, para quien pido un fuerte aplauso. A nombre del comité organizador, nuestras más amplias gracias por haber asistido a esta conferencia. El orden jurídico laboral se encarga de regular las cuestiones de trabajo, la determinación de los beneficios que deberán corresponder a los trabajadores por las prestaciones de su servicio. Por ello, crea los medios e instrumentos necesarios para garantizar que en las relaciones entre patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo, se logre el equilibrio entre el capital y el trabajo. Para dar inicio a las actividades del día, es un placer para nuestro proyecto académico presentar al licenciado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Él se ha desempeñado como un analista político mexicano y activista social. Les voy a hacer una pequeña remembranza porque es muy amplio su currículum. Es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, miembro fundador del PRD, donde fungió como consejero nacional desde su primer consejo. Encabezó la creación de la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca de 1995, secretario de Movimientos Sociales del CEN y posteriormente de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, siendo este cargo el cual destaca en el escenario político nacional. Asume la candidatura a diputado federal por la coalición Salvemos a México en el 2009, resultando electo. Ese mismo año, el 1 de septiembre, funge como secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde tuvo el mayor número de intervenciones en tribuna en el primer periodo de sesiones. Actualmente es el fundador y principal convocante del movimiento de izquierda libertaria, MIL, con el cual busca una transformación que beneficie al pueblo de México. Otro fuerte aplauso, por favor. Siendo así, damos por iniciado el ciclo de nuestra actualidad nacional, un conjunto de espacios académicos donde reflexionaremos sobre la sociedad y su cultura. Iniciaremos pues con la conferencia de hoy, la reforma laboral del 2012. Nuevamente, con un sincero agradecimiento, invito al señor Palafox a que pase a la parte de los invitados especiales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer a las autoridades de la universidad la apertura. Universidad es universalidad, es la apertura a todas las formas de pensamiento. Me parece que es muy importante que en las universidades públicas del país se escuchen todas las voces y sean las comunidades universitarias las que fijen su opinión y su criterio en base a las diferentes posiciones asumidas. Quiero agradecer muchísimo al grupo de jóvenes de esta Universidad de Guadalajara, la segunda más importante del país, la invitación, el esfuerzo, el trabajo para que este auditorio, cuando me dijeron el tamaño del auditorio, yo dije, no lo vamos a llenar, es un auditorio muy grande. Quiero agradecerles a los jóvenes que hicieron este esfuerzo y quiero agradecerles a todos ustedes el interés por asistir esta tarde a platicar con nosotros. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. No quiero ocultar que estoy muy contento. Es siempre un honor estar en la Universidad de Guadalajara y es particularmente honroso para mí en un auditorio tan importante en esta zona del estado de Jalisco y con este tamaño. Y pasamos al tema sin más preámbulos. No voy a entrar en todos los detalles sobre lo que fue la iniciativa preferente, o quizás daré algunos,
porque Calderón, que yo estoy seguro, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuando me preguntan qué cosa buena le veo yo a Calderón, pues lo único bueno que le veo es que ya se va en 2 días. Entonces, pero ninguna otra cosa buena le veo. Y yo creo que odia al pueblo de México y todavía para cerrar mandó la reforma laboral, tomando una figura que no existía, que se creó en la legislatura en la que yo participé. Dentro de la reforma política se vendió que iba a haber candidaturas independientes para la ciudadanía a partir del 2015, pero metieron montones de cosas que no tenían que ver con el tema dentro de esa mal llamada reforma política, y uno de ellos fue la iniciativa preferente. Metieron además una figura, el presidente de la República toma protesta frente al Congreso, que tuerto, chueco, derecho es la representación del pueblo de México. Y no ha habido ningún ejecutivo, por ilegítimo que sea, que no tome protesta frente al Congreso. Victoriano Huerta tomó protesta frente al Congreso después de asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Carlos Salinas tomó protesta frente al Congreso, a pesar de que llegó con un monstruoso fraude electoral a la presidencia de la República en 1988. Calderón tomó protesta en el Congreso entrando por la puerta trasera en una ceremonia atropellada, pero tomó protesta de frente al Congreso, y le abrieron la posibilidad a Peña Nieto en esta reforma de que no tomara protesta frente al Congreso, aunque al final va a ir ahí, aunque se ha hecho un estado de sitio en torno a la Cámara de Diputados. Comentaré también sobre este tema. Metieron una reforma donde Peña Nieto pudiera tomar protesta en cualquier lugar donde estuviera el presidente de la Corte, ya ni siquiera el presidente de la mesa directiva. Cualquier lugar es el baño del Ibero podía tomar protesta Peña Nieto. Entonces, y metieron esto de la iniciativa preferente, que es una barbaridad, porque vivimos un régimen presidencial y como tal la fuerza del Ejecutivo frente al Legislativo y Judicial es enorme. Cada iniciativa que manda el presidente de la República es atendida prácticamente de manera inmediata, regularmente es aprobada. Es muy difícil que una iniciativa del presidente sufra lo que se conoce coloquialmente como la congeladora. Esto es, que se quede ahí varada y que no se tome ninguna decisión sobre el particular. Pues a pesar de eso, se creó la figura de iniciativa preferente, que le da al presidente de la República la posibilidad al inicio del periodo de sesiones, el 1 de septiembre de cada año, mandar 2 iniciativas al Congreso, y el Congreso tiene la obligación de resolverlas en 1 mes como máximo. La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma laboral y esta iniciativa fue resuelta antes de 1 mes. La iniciativa fue vendida, entre comillas, fue promovida bajo el argumento de que se iban a crear más empleos. Ya la Comisión, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que nadie acusará de perredista, de López Obradorista, de izquierdista o de nada que termine en ista, ya dijo que no va a crearse más empleos con esta reforma laboral y que por lo menos debería incluir el seguro del desempleo, que no lo incluye. Y la otra figura que plantearon era que iba a haber democracia y transparencia sindical. La Cámara de Diputados quitó lo de la democracia y la transparencia sindical, que era un tema insustancial. El 9% de los trabajadores del país son sindicalizados, la mayoría son sindicatos blancos, sindicatos charros, sindicatos para controlar a los trabajadores realmente. Y democracia y transparencia sindical difícilmente habrá mientras no haya un proceso verdadero de transformación en el país. Pero yo le digo a la gente, ¿cómo puede alguien ser tan ingenuo para pensar que aunque hubieran aprobado lo de la transparencia y la democracia sindical, iban a tocar, por ejemplo, al Bester Gordillo? La educación está como el Bester Gordillo, igualita, ¿no? Me dicen que es fea, yo les digo que no, que lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara. Entonces, está intocable esta cacique sindical. O Romero de Champs, dirigente del sindicato petrolero, no lo van a tocar nunca porque quieren acabar de privatizar el petróleo y es garantía de que esto se lleve a cabo. Entonces era una mentira lo de la democracia y transparencia sindical, se envía al Senado, el Senado vuelve a meter lo de la democracia y transparencia sindical, regresa a la Cámara quita una parte de lo que el Senado, lo regresa al Senado, al final aprueba. ¿Qué contiene esta iniciativa? Contrario, el derecho formalmente toma a todos los hombres y mujeres por igual, no hace distingos en ellos. Bueno,
en México en derecho laboral no considera que son iguales las partes. Entre el capital y el trabajo, el derecho laboral mexicano sostuvo décadas que el débil en la relación es el trabajador y que por lo tanto el derecho debe tener un carácter tutelar en favor de los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que les da la preferencia a los trabajadores frente al capital. Y por lo tanto se hizo el artículo 123, surgido de la Revolución, y en 1931 se hizo la Ley Federal del Trabajo, una de las más avanzadas del mundo en su momento. Hoy en día, que está establecido en la ley que todo trabajador debe tener seguro social, que todo trabajador debe tener aguinaldo, día de descanso, utilidades, vacaciones, estos derechos no se respetan. Hay trabajadores que no se les da seguro social. Las utilidades es una figura que ha desaparecido en los hechos desde hace muchas décadas. Entonces, la verdad es que hoy que la ley protege al trabajador, se ha avanzado en el atropello de los derechos de los trabajadores. El outsourcing famoso ha liquidado prácticamente todos los derechos laborales. Metió toda una serie de figuras. Yo les digo a los que no saben inglés que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga seguro social, no tenga ninguna prestación. La nueva ley laboral legaliza más que quitar la figura del outsourcing, pero mete la contratación a prueba, que la gente puede estar de 1 a 6 meses a prueba y si no cubre el perfil según el patrón es despedido sin ninguna responsabilidad para el patrón, mete la figura de capacitación inicial, donde mientras estés en capacitación pueden despedirte sin ninguna indemnización y ahí no fija ningún plazo. Pero yo creo que la figura más grave, a mí me parecía que el outsourcing era ya una figura muy agresiva para los trabajadores y las trabajadoras del país. Estas terceras empresas que entran a dar el servicio a la empresa fundamental para no reconocerle antigüedad, no reconocerle derecho a los trabajadores, se formaliza y sin embargo el outsourcing no es la peor figura que incluye la reforma laboral. La peor figura, que está dedicada, según el propio Calderón, a los jóvenes y a las mujeres de este país que van a ingresar al mercado de trabajo, es la figura del pago por hora, el pago por unidad de tiempo, dice en la ley. El pago por hora liquida todos los derechos de los trabajadores. No le da a la gente ni siquiera el derecho a día de descanso. Es hora trabajada, hora pagada. Si no trabajas, no hay pago y por lo tanto no hay día de descanso. El día que tú te tomes de descanso no te va a cubrir nadie. Actualmente se te debe pagar el día de descanso. No se te da seguro social, que mucha gente menosprecia el seguro social, pero es una institución muy importante, redistribuidora de riqueza del país. Pongo ejemplos muy claros. Tú trabajas, te accidentas en el trabajo y tienes cobertura médica total, del nivel que la necesites. Tienes 100% de incapacidad el tiempo que estés en recuperación. Termina tu curación y regresas al empleo y el empleo está esperándote. Si no tienes seguro social, si te accidentas, mala tarde, a ver cómo te atiendes, a ver con qué médico, a ver cómo cubres los gastos, no tendrás ningún salario el tiempo en que estés accidentado, recuperándote y cuando regreses al empleo, quizás el empleo ya ha sido entregado a otra persona. Igual con una enfermedad producto del trabajo, inclusive con enfermedad general el seguro social cubre el 60% de tu salario. Entonces, esta desaparición del seguro social, al desaparecer la obligación, pues desaparecerán al seguro social. Yo me preguntaba por qué los hospitales de segundo y tercer nivel están siendo remodelados, se les está invirtiendo dinero, porque los van a privatizar, los van a entregar al negocio, a los particulares, porque van a acabar de desmantelar la seguridad social. Pero no solo es eso, sino es, insisto, que no hay aguinaldo, que no hay vacaciones, que no hay antigüedad, condenada a la gente a trabajar por toda la vida y además por 7 pesos la hora. Hay una discusión, hay quien sostiene que es falso que le vayan a pagar a la gente 7 pesos la hora. Entonces tú le dices, a ver, explícate. No, te van a pagar por una hora el salario de un día.
60 pesos. Ah, le dices entonces, a ver, si me van a pagar por 1 hora 60 pesos, entonces por 2 horas me van a pagar 120. No, 60. Por 3 horas 180. No, 60. Por 4 horas 240. No, 60. Por 5 horas 300 pesos. No, 60. Entonces lo que me estás diciendo es que un empleador puede pagarte por 1 hora 60 o por 8 horas 60. Sí, eso te estoy diciendo. Ah, bueno, preséntenme al empleador que va a pagar por 1 hora 60 pesos cuando puede pagarte por toda la jornada 60 pesos. Te van a pagar 7 pesos la hora, evidentemente. Bueno, si te pagan 7 pesos la hora sin ninguna prestación, te conviene más limpiar parabrisas en la esquina. Te conviene más hacer la de viene en la calle céntrica de Puerto Vallarta. Bueno, te conviene más pedir limosna. Vas a ganar más de 7 pesos la hora y tampoco vas a tener ninguna prestación. Esta reforma ni siquiera favorece a los empresarios del país, porque lo que el país necesita es mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente compre más. Si la gente compra más, hay más producción. Si hay más producción, hay más trabajo. Si hay más trabajo, hay más riqueza. Si hay más riqueza, hay más ganancia para todos. Si tú disminuyes los salarios de la gente y quitas las prestaciones, habrá menos consumo en el mercado interno, habrá más pobreza, habrá más dificultades. ¿A quién favorece esta reforma? A las transnacionales, a las empresas exportadoras que no tienen su mercado en el país y a nadie más. Es una reforma verdaderamente canalla. Yo me sorprendía cuando convocábamos a la gente a los sentones famosos en el Senado y en la Cámara de Diputados para que no pudieran entrar los legisladores a votar cosas contrarias a la gente, porque por ejemplo el diputado aquí de Puerto Vallarta, estoy seguro que en campaña no les dijo me los voy a fregar, voy a votar en contra de sus derechos laborales, o sí se los avisó. Estoy claro que no se los dijo. Y tampoco les dijo, porque no queda aquí, va ahora una reforma hacendaria, llaman ellos, que es ponerle IVA a alimentos y medicinas, 15%, un golpazo a la economía popular. Y no paran ahí, quieren subir el IVA general a 19%. Y no paran ahí, quieren entregar el petróleo, lo que queda, las reservas, a las transnacionales vía las bolsas de valores del mundo bajo la figura de acciones. El petróleo da el 38% del presupuesto nacional. El 38% del presupuesto de la Universidad de Guadalajara sale del petróleo. El 38% del presupuesto del gobierno de Puerto Vallarta sale del petróleo. El 38% del presupuesto del gobierno de Jalisco sale del petróleo. El 38% del presupuesto nacional sale del petróleo. 38% del salario de todos los funcionarios, senadores, diputados, representantes populares, sale del petróleo. Bueno, más claro todavía, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo, de Pemex particularmente. Es suicida acabar de privatizar porque han privatizado todo, exploración, explotación, perforación, refinación. Importamos más de la mitad de la gasolina que se consume en el país. Entonces viene una ofensiva durísima en contra del pueblo de México. Nosotros el 15 de septiembre hicimos un llamamiento al pueblo de México. Leímos varios documentos históricos, Sentimientos de la Nación de Morelos, varios. Y cuando leímos el Plan de San Luis de Madero, nos impresionó, los invito a leerlo, nos impresionó la similitud del diagnóstico que hace Madero de la situación en 1910 y de la situación actual. Dice Madero, hacía grandes rasgos, hacen negocios al cobijo del poder, se enriquecen desde el poder público. La ley solo sirve para despojar al pobre, el ejecutivo subordina al legislativo y al judicial, rematan el patrimonio nacional y envilecen al pueblo. Y dice Madero, frente a esta situación decidí ir a una elección, sabiendo que podían hacer fraude, e hicieron fraude. Fui a la Cámara de Diputados pidiendo la nulidad de la elección, sabiendo que no representaban al pueblo de México, sino a Porfirio Díaz, y no me otorgaron la nulidad de la elección. Y es ahí donde Madero se ve enorme. Dice Madero entonces que hay que recordar que era un chaparrito, aristócrata, un rico, no tenía problemas, tenía resuelta la vida, y se le planta a Porfirio Díaz, 30 años dictador, generalote, héroe de la lucha contra la intervención francesa, y dice Madero, no sería yo hombre si no convoco a las armas al pueblo de México para deponer al usurpador. Y nosotros dijimos, esos son tamaños y no medias tintas. ¿Qué hacemos nosotros frente al deterioro del país?
Y nosotros hicimos un llamamiento, dijimos, en pleno siglo XXI podemos hacer una rebelión pacífica, podemos cambiar las cosas de otra manera. Que más Madero convocó el 20 de noviembre y hasta ahora le puso 6 de la tarde. Así les fue a los que llegaron puntuales a la revolución. Yo creo que por eso el pueblo de México es impuntual. Y en abril de 1911, Porfirio Díaz ya iba al exilio derrotado militarmente, lo que parecía imposible. No había televisión, no había radio, no había internet, no había redes sociales. Hizo el plan, puso su cartita pedorra en todo el país y se levantó el pueblo de México en armas, un pueblo más de 90% analfabeta. Y se levantó, dijo, basta de este gobierno inaceptable. Nosotros dijimos, la situación es muy grave. Y entonces convocamos a una desobediencia civil absoluta. Dijimos, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde paremos todo, que la gente no vaya al trabajo, que no vaya a la escuela, que no vaya de compras, que no vea televisión. El pueblo no se da cuenta del enorme poder que tiene. No se trata de que tomaran carreteras, no se trata de que tomaran edificios públicos, no se trata de que fueran a enfrentarse a la Cámara de Diputados el 1 de diciembre con el Ejército, la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial, las vallas, las planchas de más de 3 metros de altura, metálicas. No, era no hacer nada, quedarse, no moverse, no cooperar con este sistema corrompido, simulador, envilecedor del país. Muy sencillo. Y entonces la gente, no, es que si no voy al trabajo me corren. Yo les decía, imagínense que a Madero le hubieran dicho, oiga Madero, ¿y si yo voy a la revolución me pueden herir? No, pues sí. Y otro por allá, oiga, ¿y me pueden matar? No, pues también. Oiga, pues está muy feo. Pues sí, está muy feo. ¿Y cómo le hacemos entonces? ¿No? Pero acá ni siquiera. O sea, faltar un día al trabajo, no es cierto que corran a la gente por faltar un día al trabajo. Y sí puede pasar que llegues mañana al trabajo y ya te han corrido porque le dio la gana al patrón. Que la gente no vaya a la escuela. Mi hijo estudia en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara. ¿Cómo vas? Le dije. Me dice, híjole, es que si falto en estas 2 semanas voy a perder el semestre. Sí, le dije, mejor que se pierda el país, pero que no se pierda el semestre. No, me dijo, si no hay país no hay nada. Ah, bueno, entonces parece que vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Entonces, son justificaciones. La debilidad de los otros no justifica mi debilidad. La cobardía de los otros no justifica mi cobardía. Que los otros sean apáticos no justifica mi apatía y mi falta de compromiso. Nosotros convocamos, no se dio la respuesta, se tendrá que dar. Ahí está la llave para transformar al país. Miren, lo pongo más fácil para que se vea lo poderoso que puede ser nuestro pueblo. Yo les digo, no vean televisión. Si no ven televisión, ¿quién los va a correr? ¿Qué les va a pasar? No va a salirse López Dóriga de la pantalla y los va a nalguear, no va a suceder nada, ¿no? Claro, van a empezar a pensar, eso sí va a suceder, pero alguna cosa negativa no va a haber si no ven televisión. Y entonces a la gente yo llevo 10 años sin ver televisión, no estoy planteando algo que no pueda yo hacer. Es un veneno, es la droga más fuerte que hay, legalizada, la televisión. Ahorita les cuento una anécdota al respecto. Y yo les digo, no vean televisión. Bueno, tampoco eso pueden, también eso se les hace difícil. Bueno, se las pongo más fácil. Vean televisión y no vean Televisa. Vean Televisión Azteca, vean cualquier otra cosa, no vean Televisa. Bueno, el poder de la gente es de tal tamaño que si 20 días seguidos la gente no ve Televisa, quiebra Televisa. Fíjense lo que estoy diciendo, no estoy exagerando. Ese es el tamaño del poder que tiene el pueblo y que no lo ejerce, porque no se acaba de convencer, porque no se acaba de decidir. No es que la gente no esté clara. Miren, el movimiento 132, si nos hubieran dicho, fíjense, si nos hubieran dicho en enero, va a surgir un movimiento de jóvenes contra Peña Nieto, por la democracia del país, y va a surgir de la Ibero, y van a corretear a Peña Nieto y se va a ir a esconder al baño, y de ahí va a surgir uno de los movimientos más poderosos de jóvenes que haya habido en el país. ¿Qué les hubiéramos dicho? Que no estuvieran de broma, que cómo iba a surgir una cosa así, en la Ibero además, en la UNAM, en el Poli, en la UDG, a lo mejor, pero en la Ibero, no,
Qué bueno que surgió en una universidad privada, porque si hubiera sido una pública hubieran dicho que eran unos porros, que eran unos malvivientes, que para eso servía la educación pública, para pura gente, ¿no?, subversiva. Dice Flores Magón, los rebeldes no tienen la culpa de los males de la humanidad, son los males de la humanidad los que causan a los rebeldes, que es así. Y se dio este movimiento de jóvenes que está convocando el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados. Van a ir a una emboscada, es un momento difícil, está ahí el ejército, el Estado Mayor, las planchas. Yo espero que vayan bien organizados. Yo decidí no estar, no porque, sabes, es público que no soy un tipo miedoso, pero no quiero que me carguen luego lo que suceda y que digan que nosotros estamos generando problemas. Lo que queremos es la transformación del país y nosotros convocamos a lo del 20 de noviembre. Pero es importante la protesta que van a hacer los jóvenes del Movimiento 132 el próximo sábado allí en el perímetro de la Cámara, y hay gente que se sorprendía porque los jóvenes estuvieran con la izquierda. ¿Y con quién iban a estar si no? Es obvio que tendrían que estar con la izquierda. Un joven panista es antinatura. Un joven panista que diga que admira a Calderón, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven priista está de diagnóstico urgente que diga que Peña Nieto lo admira. Imagínense, ese muchacho, no, o sea, ese muchacho tampoco está completo. Imagínense un joven que pudiera admirar a un tipo que hace un año no supo decir 3 libros, porque no ha leído ni uno en su vida, ni uno. Es una tragedia, es una tragedia. La lectura es, miren, yo estudié en una universidad muy marxista. Yo me burlo y les digo que de cada 4 materias, 5 eran de marxismo. Y cuando yo salí de la universidad yo quería hacer la revolución y expropiar los medios de producción. Yo hoy soy más modesto, me conformo con construir el primer país de hombres y mujeres lectores empedernidos del mundo. La lectura transforma al ser humano, le abre el conocimiento y las posibilidades de pensamiento, y la lectura no es una obligación, es un placer. No lean por obligación, agarren un libro y si no les interesa lo botan, y otro, y otro, y otro, hasta que encuentren el que los atrape. Pues imagínense, me han preguntado el libro que haya marcado tu vida. Es como un gran amor, a uno no se le olvida, no dice uno cómo se llamaba esta morenita, chinita, no hombre, no se acuerda hasta de lo que no, hasta del olor se acuerda uno, empieza a palpitar aceleradamente el corazón, que se le va a olvidar. Igual una lectura que haya marcado la vida de uno, esa no se olvida nunca. Es una tragedia que un tipo como Peña Nieto esté en esa responsabilidad, pero vuelvo, tenía una pequeña digresión. Los jóvenes, como decía Salvador Allende, es extraordinario, presidente chileno, que justo dijo eso en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en el auditorio que hoy lleva su nombre, en Guadalajara. Un joven que no es revolucionario, nació decrépito, parafraseándolo. O sea, un joven que no se rebele frente a la injusticia, frente al hambre, la miseria, la desesperanza, pues no es un joven. La hormona y la rebeldía va ligada a la juventud. Y los jóvenes son un motor fundamental en la transformación de nuestra patria. Y para los que piensen que esto es imposible, yo quiero cerrar para pasar a la ronda de preguntas, que la idea es que haya 5 preguntas abiertas. Yo tomo nota en bloque, las respondo en bloque, y luego si hay tiempo y ganas hacemos una segunda ronda. Yo quiero terminar con algunos ejemplos de la historia, para los que creen que no es posible la transformación del país. Miren, los seres humanos somos enanos y somos gigantes, los mismos. Podemos ser egoístas, envidiosos, abusivos, arbitrarios, autoritarios, y el mismo ser humano puede ser amoroso, generoso, entregado, firme, decidido, consecuente, el mismo. El pueblo de México es un pueblo agachón y es un pueblo bravo, las dos cosas. Gente que puede sacar la casta y que puede hacer grandes cosas, y gente que aguanta muchísimo también, y ha llegado ya el momento de poner un alto
a todas estas cosas. Antes de pasar al ejemplo histórico, se me estaba quedando en el tintero un tema muy importante, que es el del narcotráfico. Hoy está compareciendo Genaro García Luna al Senado de la República. Esa gente tratan a los ciudadanos como delincuentes, cuando los delincuentes gobiernan el país. Yo le dije a Genaro García Luna, a ver, amigo, tienes aquí una casa inicial de 7,5 millones, acá tienes una segunda rural por 15 millones y una última por 20 millones, 42,5 millones, y ganas 150,000 pesos. ¿Me quieres explicar cómo te hiciste de ese patrimonio? Es que ahorro mucho, me dijo. Que nos diga dónde para ir a ahorrar nosotros también. Dijo que la última casa de 20 millones la había pagado a crédito. Y cuando fue el secretario de la Función Pública le dije, aquí tengo el documento de que la pagó de contado. ¿Me quiere explicar cómo le hizo? 20 millones de contado, un secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo puede hacerse eso? Le dije, le doy alguna pista, enriquecimiento inexplicable, sus vínculos con el narco. A García Luna le dije 3 años consecutivos, cada que iba a la Cámara de Diputados, que era un asesino. Y decían que era yo un majadero, los medios. ¿Cómo se le dice a quien asesina? Asesino. Un día un diputado del PRI me fue a decir a mi curul, oye, ¿cómo se te ocurre decirle asesino a García Luna? Pues porque es un asesino. Por eso, ¿cómo se te ocurre? Si es un asesino, ¿estás loco? ¿No? Entonces, ¿no? Y hoy García Luna comparece al Senado porque la Barbie, que los narcos tienen sentido del humor, ponerle la Barbie a ese hombre que no está nada agraciado, dijo lo que ya sabemos, que Calderón y García Luna están vinculados al narco. Es pura simulación lo que han hecho. A ver, voy a poner un ejemplo absurdo. Hay un fraude aquí en la Universidad de Guadalajara y ponen a la salida de este auditorio en la puerta a alguien que nos revise a todos para ver quién se llevó el dinero. Es una estupidez. Lo que tienen que hacer es ir con el que manejaba el dinero y seguir las cuentas para ver dónde está y no tratarnos a todos como delincuentes. Pues eso es lo que hacen con los retenes militares. Revisar a todos. A ver, si ponen un retén aquí a la salida en la calle, esta avenida que da a la entrada de la universidad, si ustedes fueran narcos, ¿pasarían por ahí con la droga? Si fueran narcos, ¿pasarían por ahí con las armas? Pues claro que no. Digo, y si pasan, pasan arreglados. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿no saben dónde venden droga? En su colonia, en su barrio, en su pueblo, en su comunidad. ¿No lo saben? Si no lo saben, pregunten y rapidito van a investigar. No van a tener problema. ¿Cómo nosotros podemos saber dónde venden droga? Y los de arriba no. Todo el mundo sabe en qué kilómetros de la carretera secuestran, en qué partes no debes viajar de noche, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Y te encuentras que llegas a un aeropuerto, Tijuana, por ejemplo, y para salir del aeropuerto está un retén militar. Para salir del aeropuerto. Entonces tú le dices, artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en sus papeles, persona, domicilio, posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Que no quiere decir otra cosa que tienen que traer un mandato por escrito para revisarte, ¿no? Concretamente tienen que tener un mandato que la maleta tal, marca tal, tamaño tal, color tal que lleva Gerardo Fernández Noroña puede ser revisada por estas razones. Eso no lo traen. Entonces te contestan los del Ejército. Artículo 89, fracción sexta, el presidente nos manda. Entonces yo le digo, mira, mi amigo, ese ni es presidente, se robó la presidencia. Pero enséñame el documento de tu presidente de que me vas a revisar. Porque además el artículo 129 constitucional dice que el ejército en el tiempo de paz debe estar en los cuarteles. Y el artículo 29 constitucional dice que solo se pueden suspender derechos y garantías constitucionales a petición del Ejecutivo al Congreso de la Unión. Y el Congreso debe otorgar esa autorización por un tiempo concreto que no se puede prorrogar. Y la solicitud es tan importante que no basta con que la firme el presidente, debe firmarla todo su gabinete. Y si un solo miembro de su gabinete no la firma, entonces no la puede presentar al Congreso. Lo que han estado haciendo, quisieron hacer una reforma a la Ley de Seguridad Nacional y la van a hacer, porque ahora a esta Cámara le pueden meter lo que sea.
porque lo que hacen es ya no cambiar la Constitución, cambian las leyes secundarias. Por ejemplo, no cambiaron el artículo 123 constitucional, pero cambiaron toda la Ley Federal del Trabajo que viola el artículo 123. Hicieron cambios a la ley que tiene que ver sobre el manejo del petróleo y no tocan el 27, pero todo lo que hacen en la ley secundaria viola el artículo 27. La presencia del ejército en las calles es absolutamente ilegal. El ejército no es autoridad sobre los civiles. Yo no me he dejado revisar nunca. No nací diputado y no me revisaban. No morí diputado, afortunadamente, y no me revisaban. He seguido recorriendo el país y sigo sin permitir que me revisen en un retén militar, porque es un acto abusivo, arbitrario, simulador y absolutamente ilegal. Entonces, termino. Lo que nosotros necesitamos hacer es modificar el estado de cosas existente. Y la manera de modificarlo es con la organización y con la participación de la gente. No hay otra manera. Tenemos que asumir que lo que no hagamos por nosotros mismos no lo va a hacer nadie, que solo va a cambiar el país si nos organizamos, si luchamos, si impulsamos la transformación. Yo vengo a invitarlos, vengo a invitarlas a luchar. Si se lucha, se puede perder, se puede ganar, pero si no se lucha, todo está perdido. Yo soy ateo, lo confieso abiertamente, y entonces no creo en los seres sobrenaturales. Pero aún quien crea en los seres sobrenaturales no van a venir a salvarnos. Acabo de estar en San Luis y estaban unos jóvenes y ahí me reconocieron algunos, me dijeron, venga, exdiputado, estamos aquí orando por el regreso de Jesucristo. Le dije, lleva 2000 años que no ha venido, no va a venir, o sea, no va a salvarte, ¿no? O sea, lo que se necesita es la lucha de la misma gente. Ni un diputado, ni un senador, ni un alcalde, no, nada. Entonces termino, ya desde hace rato iba a terminar, con 3 ejemplos históricos. Villa entró a Chihuahua con 13 hombres armados y con ese núcleo creó la división más poderosa de la Revolución Mexicana, la División del Norte. Cuba, salieron 100 revolucionarios cubanos en un barquito, pedorro, un yate para 20. Iban 100, iba zozobrando el barco en el camino del peso. Apenas llegaron a Cuba, mataron a 88 de los 100 revolucionarios. Quedaron vivos solo 12. De los 12 quedaron en grupos de 3. 2 hombres iban con Fidel Castro. Y uno de ellos cuenta que se iban arrastrando porque traían vuelos rasantes que los querían encontrar y matar. Y uno dice, y nos íbamos arrastrando y Fidel decía, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía. Ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud. Ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación. Y el otro decía, está loco, este amigo está loco, somos 3 gatos, están a punto de matarnos y él está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y triunfó la revolución porque un puñado de hombres y mujeres lograron contagiar su pasión y sus sueños de cambio al pueblo cubano. Y los liberales mexicanos eran enormes. He estado leyendo recientemente a Ponciano Arriaga, qué tipo más excepcional, el Nigromante, Melchor Ocampo, Zarco, gente impresionante. Decía el Nigromante, pobre pueblo pobre, no te quieren hacer rico y te quieren hacer miserable. Sigue siendo así. El voto particular de Ponciano Arriaga sobre la propiedad privada es un portento, era de abogado. Todos los que estudien Derecho deberían leerlo. Y todos los que no también. O sea, es una maravilla de documento. Y voy a hablar de política, no de religión. Los liberales separaron la Iglesia a mediados del siglo XIX del Estado. Eran una sola institución. La Iglesia era un freno al desarrollo económico del país porque era como la banca, eran los usureros de su tiempo, tenían dinero, concentrado el dinero, las tierras, los bienes inmuebles, tenían la educación, tenían el registro civil, los panteones. Y entonces los liberales hacen el constituyente del 56 y separan la Iglesia del Estado. Para que se den cuenta y se hagan una idea de la importancia, en Finlandia apenas hace 2 meses separaron la Iglesia del Estado. En España, que andan recortando los derechos del pueblo español, hoy en día la Iglesia Católica recibe del Estado español dinero por cada feligrés que tiene como si fuera un partido político hoy en día. Y me dicen que casi todos los países de Europa están en esa condición. Argentina separó en 1954 la Iglesia del Estado y en venganza a Juan Domingo Perón lo
destituyeron un golpe militar al año siguiente. Colombia 1983. Francia, en su Revolución Francesa, guillotina al rey y a la reina, pero separa la iglesia del Estado hasta 1901. Nosotros lo hicimos en 1856. Y la alta jerarquía católica no se aguantó y generó una guerra, la guerra de Reforma de 3 años, y la perdieron. Y no se aguantó, y fueron a Francia y le pidieron al emperador francés, que era el más poderoso del mundo en su momento, que con el ejército más poderoso del mundo en su momento mandaran un emperador, y mandaron a Maximiliano, que para colmo era alto, rubio, barbado, ojo azul, guapo. Juárez era chaparrito, panzón, moreno, pelos parados, indio zapoteco. Les ganamos una batalla, la del 5 de mayo en Puebla, y luego a Zaragoza se le ocurrió morirse y no volvimos a ver la nuestra. Nos pasaron encima. Maximiliano le mandó una carta a Juárez, le dijo: ambos somos liberales, licenciado, véngase de presidente a la corte del imperio. Y Juárez le contestó: no, mi amigo, no ando buscando trabajo, yo soy presidente del país que usted invadió. Y se mantuvo firme con el pueblo de México en guerrilla. Más de 2 años y medio gobernó Maximiliano, más de 2 años y medio. Todos los gobernadores liberales reconocieron a Maximiliano. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y una anécdota poco conocida, que es con la que quiero cerrar, de Juárez. Están desesperados, derrota tras derrota, mala noticia tras mala noticia, frustración tras frustración, obstáculo tras obstáculo, divisiones internas entre los liberales, y le preguntan a Juárez: presidente, ¿vale la pena luchar? ¿Vale la pena resistir? ¿Vale la pena mantenerse firme? Y Juárez les dice: miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno. Es así, y hoy la patria nos convoca. Y la patria no es un discurso hueco, no es retórica, no es algo abstracto. Somos los hombres y las mujeres que lo conformamos. Y este pueblo merece mejor presente y merece mejor destino, mejor futuro. ¿Podemos nosotros hacer que haya empleo bien pagado con derechos plenos? Claro que podemos. Que tenga todo el mundo seguridad social, por supuesto. Que tenga acceso a vivienda, sin duda. Que tenga alimentación, que tenga justicia y libertad. Es lo menos que un pueblo debe tener. Ese es nuestro sueño, tan sencillo, tan alcanzable, tan realizable, y que un puñado de canallas se lo niegan a la mayoría de la gente. Que la vida, que es un regalo maravilloso, se la hacen infame a la mayoría de la gente. Como decía Ponciano Arriaga, la pobreza es la esclavitud del siglo XIX. Pues no, sigue siendo la esclavitud del siglo XXI. Es una tragedia para la mayoría de la gente. 85% de la gente en el país gana menos de 6,000 pesos mensuales. Es pobre. Y además no quiere reconocer mucha que es pobre. Dicen que son clase media, porque tienen un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no. ¿No? O porque pusieron su antena parabólica. Pobre la gente. Una situación desesperante para la mayoría. Entonces yo vengo a invitarlos, con eso cierro ya, a luchar. Miren, que los que lleguen a viejos, cuando les pregunten: ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando se burlaba la voluntad popular? ¿Tú qué hiciste cuando se remataba el patrimonio nacional? ¿Tú qué hiciste cuando eran tiempos canallas, de mentira, de fraude, de asesinato, de corrupción? Ustedes puedan contestar: yo luché, yo hice mi parte. Por eso tú puedes vivir hoy en un país de libertades, por eso tú puedes vivir hoy en un país de oportunidades, por eso tú puedes vivir en un país del que te sientas orgulloso. Yo creo que ese es el objetivo que debemos plantearnos, la transformación del país, y creo que están las condiciones para que podamos realizarlo. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan y les mando un abrazo. Se abre el periodo de preguntas y respuestas. Tenemos alrededor de 20 minutos para llevarlas a cabo. Si gustan, a sus costados están unas señoritas con los micrófonos. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Sánchez y quiero hacerle una pregunta. Yo también soy un activista social
sigo en la lucha. Desgraciadamente nos topamos con que existe mucho temor de la población a enfrentar a los gobiernos, a enfrentarse a toda la problemática, ¿no?, que existe. Y bueno, personalmente creo que la lucha pacífica ha sido muy complicada, ¿sí? No, tampoco ahora sí que la lucha con violencia tampoco es lo más adecuado. La pregunta es, ¿cuál sería el mejor plan de lucha contra este sistema, contra la imposición? ¿Qué es lo que usted nos recomendaría? Contesto en bloque si ustedes no tienen inconveniente, porque luego ya ven que agarro monte. Y si contesto en bloque, a lo mejor regularmente las preguntas se complementan, entonces ni hacemos diálogo y haríamos más ágil. Entonces contesto en bloque, estoy tomando nota. Bueno. Licenciado Noroña, mi nombre es Octaviano Gildo y soy uno de sus admiradores de mucho tiempo. Quisiera saber… Admiro mucho su valentía y pienso que eso es lo que necesitamos en este país, decisión, valentía y decisión. Quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto a la transformación de Morena en partido político. Buenas tardes, exdiputado. Venimos del movimiento Yo Soy 132 Puerto Vallarta y bueno, ahorita hay una iniciativa de parte del movimiento en general de una consulta pública pegándonos a la Constitución, con la actual reforma del artículo 35, donde estamos tratando de recabar el 2% del total del padrón electoral para poder exigir a la Cámara de Diputados que saque la reforma laboral a consulta pública. La pregunta en concreto sería, ¿qué piensa de esa acción, de ese recurso constitucional que queremos llevar a cabo? Gracias. Mi pregunta es, ¿qué acción recomienda usted para combatir esa nueva reforma laboral? Mi nombre es Rocío. Sinceramente yo esperaba un poquito más acerca de la explicación de la reforma. Siento que se tocaron poquitos temas. Tiene sus pros y sus contras, como todo, pero sí me hubiese gustado que se hubiera metido más a lo que dice realmente la ley. Nos habló sobre política, todos esos… Se podría decir, todo eso malo ya lo sabemos. Y en mi punto en particular, siento que otra batalla que nosotros le podríamos dar a este tipo de acciones de política es estudiar más. Nosotros, la mayoría, nos burlamos acerca de que Peña Nieto no pudo citar 3 libros. Y la mayoría aquí presentes no hemos leído más de 2. Y yo me cuento entre ellos. Sí. Mi pregunta es, si usted entre lo que nos acaba de decir, no toma en cuenta la educación, la cultura que tiene la persona, porque también la información que nosotros tenemos es porque venimos a estudiar, porque aquí los maestros nos hablan del deber ser. ¿Por qué nosotros mejor no salimos a las calles y damos a conocer ese tipo de información? Muy bien, vamos a contestar estas 5 preguntas y luego pasaríamos a una segunda ronda. Fernando Sánchez pregunta sobre cuál es la mejor manera, la lucha pacífica y se ha tenido sus complicaciones, la lucha armada generaría mucho dolor y sufrimiento, no lo plantea, pero si la gente hoy le da miedo tomar una medida pacífica, pues yo quiero ver quién va a ser el guapo que tome las armas. Yo no descarto ninguna forma de lucha, pero yo apuesto a la lucha pacífica, creo que podemos lograr la transformación. Entonces me pregunta, ¿cuál es la manera? Pues ya lo dije, lo que pasa es que dije muchas cosas y hablo de manera muy sintética, pero planteé muy claro, la desobediencia civil absoluta. Cuando Gandhi hacía la desobediencia civil en la India, es el hombre que ha logrado con su pueblo la independencia de su país sin soltar un solo tiro. Cuando Gandhi recorre 300 kilómetros y toma un puñado de sal para simbolizar lo absurdo de las leyes británicas que le impedía a los indios
tomar la sal de su propio país, de su propio litoral, y la sal era muy importante porque no había refrigeración y se salaban las cosas para mantenerlas. Cuando toma un puñado de sal, sale a la caminata con sus amigos, con su gente cercana, puñado, y llegan cientos de miles a la costa con él después de recorrer 300 kilómetros, toma un puño de sal y les hacen una represión brutal. Gandhi se va 9 meses a la cárcel, pero a partir de ese momento el virrey inglés le dice a las autoridades británicas: no me van a alcanzar las cárceles para meter a los millones de indios a la cárcel, no puedo sostener esa ley, que era una ley absurda, que era una ley arbitraria, y es el paso, el quiebre que da la liberación de la India, después de que se burlaban de Gandhi, le decían que de qué servía su resistencia civil, de qué servía sus luchas, de qué servían sus huelgas de hambre, y al final logró la transformación de la independencia de su pueblo. Nosotros planteamos una forma muy simple, la desobediencia absoluta, no ir al empleo. No hay gobierno que aguante 15 días con todo parado. No hay ni un solo gobernante que pueda resistir eso. Que no vayamos a la escuela, que no vayamos al trabajo, que no vayamos de compra, que no veamos televisión. O sea, hay gente que me decía cuando planteaba lo de este paro el 20 de noviembre, claro, tú como eres diputado debes tener tu despensa llena de comida, no te importa estar 15 días, 20 días metido en tu casa. Digo, yo como todo el tiempo en la calle, no tengo ni una lata de atún en mi casa, pero pongo un ejemplo extremo. No estaba proponiendo que eso hiciéramos, pero pongo un ejemplo extremo. Un ser humano, no los niños, no los adultos mayores, un ser humano puede estar 30 días sin comer nada y no le pasa nada. Con pura agua, no le pasa nada. Nada es nada. Bueno, los que traemos problemas de sobrepeso los resolveríamos, pero de ahí en fuera no pasa absolutamente nada. Todas las religiones, yo sostengo otra vez que soy ateo, todas las religiones practican el ayuno. Los católicos, la cuaresma no era que no comieran carne, eran 40 días de ayuno. Los musulmanes ayunan, los judíos ayunan, todas las religiones lo tienen como una forma de depuración espiritual de la gente. Entonces, en un ejemplo extremo estoy diciendo, yo no estaba diciendo que la gente no comiera, simplemente digo que se podrían hacer cosas muy fuertes si la gente pusiera su voluntad en ese sentido. Me puso un día en Twitter alguien: yo tengo 3 hijos, comen todo el tiempo, ¿cómo voy a faltar al trabajo? Son gente que puede faltar al trabajo si se pone una guarapeta del demonio, pero no puede faltar si es una protesta. Son gente que endroga por muchísimo tiempo a su familia para hacer su fiesta de 15 años o alguna boda o algún bautizo, pero no puede faltar un día. Entonces yo les pongo un ejemplo final para pasar a la siguiente respuesta, una anécdota. Venía yo en un vuelo de Santiago de Chile, ya iba a terminar mi mandato de diputado, con mis recursos volé, yo tuve solo 3 salidas de la Cámara, y venía así, un empresario veracruzano y yo, un asiento vacío, y ya venía medio acalderonado el empresario, ya se había echado sus alipuses, y de repente voltea y me ve y me dice: ¿es usted el diputado Noroña? Sí, le dije. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero no estoy de acuerdo en cómo lo dice. Dije, está bien, ¿no? Y ya. Y al rato siguió más acalderonado y me dice, me saca una larga lista de corruptelas del actual gobierno de Veracruz, del gobernador, y me dice, ¿por qué no lo dice? Y le digo, ¿por qué no te gusta cómo lo digo? ¿Por qué no lo dices tú? No, me dice, es que yo tengo 2 hijos. Mira, le digo, yo no soy estéril, yo tengo 2 hijos también. No, me dice, pero es que yo soy el que llevo el dinero para el alimento a la casa. Le digo, mira, pues mis hijos tienen el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día también. Entonces me dice el tipo, yo no me quiero morir. Ah, le digo, mira qué simpático eres. Pues mira, yo estoy seguro que tú eres creyente, le digo. Yo soy ateo, yo menos me quiero morir. Porque yo pienso que cuando me muera ya me chupó la bruja, que no existe nada más, que me llevó la tía de las muchachas. Tú por lo menos tienes el consuelo de que te mueres y vas a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Yo ni eso. Entonces, francamente no me quiero morir, la vida es un regalo maravilloso, soy un hombre muy feliz, muy pleno. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que nadie quisiéramos pelear, que nadie quisiéramos arriesgarnos, que a nadie nos gusta el conflicto. A mí no me gusta, al contrario de lo que la gente piensa.
Peleo porque tengo que pelear. Hago las cosas que tengo que hacer, porque pues no hay otro camino. Y el camino es el de la desobediencia civil absoluta. Yo creo es una llave tan sencilla, es no hacer nada. No hacer nada. Eso es lo que hay que hacer, nada. No moverse. Parar todo. Es un arma poderosísima. El día que el pueblo la ponga a andar, no va a haber gobierno que siga haciendo lo que le venga en gana. Porque además el pueblo ya va a saber el caminito para poner en orden. No hay revocación del mandato. Tú te puedes divorciar de tu pareja, un hombre o una mujer, según le guste a cada quien. Bueno, aquí tendrían que irse a casar al Distrito Federal y luego ya regresan, si es del mismo sexo. Te puedes divorciar si no funciona. Y si el alcalde te sale corrupto, te sale mentiroso, te sale ladrón, ahí te lo tienes que aguantar 3 años. O el diputado, o el senador, o el gobernador, o el presidente, ¿cómo va a ser? Entonces la desobediencia es el camino, eso es lo que yo propongo, insisto en ello. Me pregunta, agradezco mucho, Octaviano, sus comentarios, no se me pongan celosos los otros. ¿Qué opino de que Morena sea partido? Miren, yo creo que es un error de Andrés Manuel, no la formación de Morena como partido. Yo creo que se necesita un partido de izquierda, democrático, en México, y van a decir, otro más. Pues hayan del PRD firmando con el PRI y el PAN el pacto de civilidad, que es la traición última que pueden hacer al pueblo de México y a la izquierda. Porque lo que el país necesita es empleo bien pagado, es educación, salud, vivienda, alimentación, eso es lo que necesita, y no que firmen un acuerdo cupular que no sirve para nada al pueblo de México. Entonces, cuando Andrés Manuel plantea que se haga Morena partido, el problema es que está diciendo que nos vemos en 6 años. Y yo sostengo que la vía electoral para la presidencia de la República está cerrada para la izquierda. La regla para la izquierda es si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. Eso no puede ser. Tenemos que abrir esa vía electoral y solo la vamos a abrir con la rebelión popular, de ninguna otra manera. Yo había estado convocando a formar el MIL, el Movimiento Izquierda Libertaria, y cuando vi que Andrés Manuel convocó a Morena dije, no, pues ya, ¿para qué hago otro partido? Pero veo que están muy sectarios, muy cerrados, muy autoritarios, entonces vamos a mantener nosotros la convocatoria al MIL, quienes nos quieran ayudar en ello, estamos muy agradecidos. Sobre la consulta pública que plantea el 132 sobre la reforma laboral, está muy bien que utilicen pues, instrumentos los pocos que hay. Lograr 2% de firmas del padrón electoral es un montón. Para formar un partido político te piden, creo que el 0.6, para que te des una idea, de afiliados. O sea, es muchísimo lo que se está planteando de firmas para poder hacer una consulta y luego convencer a la gente que participe. O sea, están planteando un reto mayúsculo, pero yo sigo pensando que todo eso va a hacer que al final nos convenzamos que es lo de la desobediencia civil absoluta el camino.